Gloria a Dios. Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más, damos gracias al Señor. Nos da la bendición de poder estar aquí para poder compartir la palabra del Señor, para poder ser parte de ese hermoso privilegio de poder llevar el mensaje del Evangelio, de poder traer el consejo de la palabra del Señor a sus corazones. Oro en el nombre de Jesús para que esa palabra que hoy se llegue a su vida sea la que usted necesita para estar fortalecidos en la fe. Recordemos algo muy importante, hermanos. Ayer hablábamos que la palabra de Dios es el alimento que fortalece nuestro corazón, es la medicina para nuestras almas. Entonces, cada día necesitamos, hermanos, así como cuidamos nuestra salud física, así como cuidamos nuestra alimentación, también debemos de cuidar nuestra alimentación espiritual y nuestra salud espiritual. Y no hay nada mejor que la palabra del Señor. Así que vamos orándole al Señor para que Dios traiga esa medicina para nuestras almas y ese alimento espiritual para nuestros corazones. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, dándole gracias a Dios por este hermoso momento que nos da de poder venir una vez más delante de su presencia, Dios, acercarnos a su trono de gracia, mi Dios, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Yo quiero darle gracias porque nos ha dado la bendición de un día más de vida, en paz, en salud, en victoria, en bendición. Y sabemos, Padre, de que nada, absolutamente nada es imposible para usted, Dios. Gracias por este hermoso momento que nos da de poder llegar, Señor, hasta los hogares de nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en Cristo, para poder compartir con ellos la palabra. Y oro, Señor, para que esa palabra, Señor, sea prosperada en el corazón de cada uno de sus hijos, Dios. Usted conoce la necesidad que hay en su pueblo, Dios, y por eso oramos esta tarde, para que usted venga supliendo, Señor, llevando su palabra, Dios, para que supla las necesidades de cada uno de sus hijos, Dios. Oro cancelando todo espíritu de las tinieblas y oro, Señor, declarando que en el nombre de Jesús esta tarde será una tarde de bendiciones. Muchas gracias, Dios, por darnos esta hermosa bendición de poder compartir, de poder escuchar, de poder meditar la palabra del Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar tocando un tema muy bonito, hermanos, sobre del libro de Lucas, capítulo 13, versículo 22 al 30. Vamos a hablar lo que significa esforzarse a entrar por la puerta angosta, qué significa y por qué lo necesitamos nosotros. La Biblia menciona, hermanos, que hay dos tipos de puertas. Cuando habla de puertas, el Señor Jesucristo está refiriéndose, hermanos, que hay dos destinos trazados en la vida del ser humano. No pueden haber tres, ¿ok? Y nosotros los seres humanos tomamos las decisiones hacia dónde queremos vivir la eternidad, ¿ok? Nosotros somos las personas, tenemos en nuestro corazón esa hermosa bendición de lo que es el libre albedrío. Es la oportunidad de poder tomar decisiones, ¿ok? De algo sí debemos estar conscientes, hermanos, es que nuestras decisiones son las que nos van guiando y van determinando a dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. Nunca pensemos que por estar congregándose en una iglesia, nunca pensemos que porque creemos en la existencia de Dios, porque leemos la Biblia, porque asistimos a la iglesia, con eso basta y sobra para vivir la eternidad con Cristo Jesús. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice diferente. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención. Lo que determina, una vez más quiero decirle, lo que determina hacia dónde va a estar su alma en la eternidad es las decisiones que usted toma hoy. Por eso es muy importante que el consejo de la palabra del Señor llegue a nuestros corazones y que nuestros corazones estén siempre receptivos, dispuestos, ¿okay? Sedientos, necesitados de escuchar esa palabra de Dios, la palabra del Señor, ¿okay?
no la opinión de los hombres, no el concepto de los hombres, no la interpretación de los hombres, sino la palabra de Dios. Y cuando esa palabra llega a nuestros corazones, que nuestros corazones la podamos recibir acompañada de fe, o sea, con la disponibilidad de ser hacedores de la palabra, y de ahí en adelante es que nuestro destino hacia la eternidad con Cristo se va forjando poco a poco. Quiero contarle una ilustración. Había una persona, hermano, que tenía una compañía de construcción. ¿Ok? Y esta persona era un arquitecto, y esta persona tenía varios trabajadores, maestros de obras que iban a trabajar en diferentes lugares. Había uno de ellos que había trabajado para esta compañía por muchísimos años, muchos años. ¿Ok? Y sucedió que ya pues iba a pensionar, se iba a jubilar, ya se iba a retirar del trabajo, iba a descansar ya su vida ya. Entonces le dijo el patrón en sí mismo, dice, voy a darle un regalo a este trabajador porque es un buen trabajador. Entonces dijo, voy a mandarlo a hacer una casa, la última casa, y después que se pensione. Entonces sucedió que le llamó a la oficina y le dijo, quiero que vayas y construyas esta casa, ¿ok? Y quiero que sea la última casa que tú vas a construir, ¿ok? Para nuestra compañía. Y el maestro de obra se fue y empezó a construir la casa, pero como que ya no le interesó mucho construir su casa, esa casa. Era la última casa, dice, voy a ponerle los materiales más baratos, los materiales más que valen menos, los materiales que no sirven. Y empezó a construir su casa de una manera como que sin querer queriendo. ¿Okay? Usó los materiales que no servían, la hizo la casa como a la regañadienta, la hizo muy mal y todo eso. Allá cuando terminó de construir la casa, llegó a la oficina y dijo, bueno, ya terminé, así que quiero retirarme y ya último día de trabajo y todo. Entonces le dijo, quiero decirte algo muy importante, le dijo el dueño de la compañía. Es que nosotros estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos por todo ese tiempo que tú has estado con nosotros trabajando en la compañía. Y esta última casa que te mandé a hacer, que te dije que la hiciera con mucho corazón, porque era la última casa, esa casa es la que te queremos dar como un regalo por agradecimiento por tanto tiempo trabajar con nosotros. Cuando este hombre se dio cuenta que la última casa, que fue la casa que él hizo con los materiales que no servían, era la casa de él, dijo, hubiera yo mejor usado los mejores materiales y la hubiera construido lo mejorcito que pudiera ser, porque era mi casa. En ese sentido, espiritualmente es lo que pasa muchas veces en la vida de muchos cristianos. Vivimos una vida espiritual a regañadienta, vivimos una vida espiritual usando métodos y sistemas, hermanos, que no nos sirven para nada en la eternidad. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, sin el servicio a Dios, en la obediencia a Dios, es lo que vamos a vivir en la eternidad. Estamos construyendo nuestro futuro. Estamos guiando, estamos caminando, estamos forjando nuestro destino hacia la eternidad. Y si nosotros caminamos espiritualmente a regañadientas, si caminamos espiritualmente a ver qué sale por ahí, si empezamos a hacer las cosas de mala gana, si empezamos a servir a Dios, porque, a ver qué pasa, que ya aburre, no tengo tiempo, cualquier cosa. Imagínese cómo va a ser su futuro, imagínese cómo va a ser la eternidad para usted. Recuerda algo muy importante, lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Todo lo que sembramos, también lo cosechamos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también lo segaremos. Todas las cosas que usted hace en esta tierra, todas van a ser puestas a juicios en el día postrero. ¿Ok? Y si usted hizo todas las cosas correctas, se esforzó para usar lo mejor de usted, su corazón, su pasión, su fe, su perseverancia, la determinación de hacer las cosas bien para Dios, usted se imagina cómo va a ser la eternidad suya con Cristo el Señor.
Por eso es muy importante que nosotros no caigamos en ese error que cayó este señor, este maestro de obra, que porque era la última casa que iba a construir, la hizo a regañadienta y le quedó una casa la peor que pudo construir en muchísimos años, con los materiales más malos, le quedó porque no le puso el empeño y la pasión que debía de poner. Así también es nuestra vida espiritual. Tenemos la oportunidad, hoy que tenemos vida, hoy que Dios nos está dando un día más, hoy que Dios nos está dando el consejo de su palabra, hoy que Dios está hablando a nuestros corazones. Tenemos un día más para tomar la decisión qué tipo de material, con qué pasión, con qué determinación, con qué énfasis, con qué especialidad vamos a construir nuestro futuro. Por eso es que el tema de hoy se titula Esforzarse a entrar. Okay. Cristo Jesús ya preparó el camino. Cristo Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Cristo Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora tenemos que esforzarnos nosotros para poder entrar a esa patria celestial. Tenemos que esforzarlo. Escucha algo muy importante. No basta con intentarlo. No basta con desearlo. No basta con querer entrar. Hay que esforzarse para entrar. Y es bonito, hermano, que cuando usted vaya a la presencia de nuestro Padre Celestial, usted pueda darse cuenta que todas las cosas que usted hizo mientras estuvo en esta tierra, las hizo de corazón. Las hizo con esa pasión, con esa determinación, como que si fuera el último día de su vida. Y cuando llegue a la presencia de nuestro Padre, escuche esa palabra que diga: venid bendito de mi Padre, heredad la tierra preparada para vosotros, escogida desde antes de la creación del mundo. Por eso es muy importante que prestemos atención cómo estamos haciendo las cosas. Con qué pensamiento, con qué sentimiento, con qué propósito, con qué objetivo estamos haciendo las cosas. Para que en la eternidad no digamos hubiera mejor actuado diferente, hubiera mejor sido más diligente en la voluntad de Dios, hubiera mejor dedicado más tiempo a buscar de Dios, porque el hubiera ya no va a valer, ni siquiera decirlo. Entonces hoy que tenemos la oportunidad, podemos hacer un giro radical a nuestra vida y podemos crear un futuro mejor en Cristo Jesús, por medio de nuestra fe y nuestras decisiones que hagamos conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Quiero que leamos Lucas capítulo 13, Lucas 13, versículo 22 en adelante. Miren, Jesús tuvo una conversación con los discípulos, con los judíos, y miren lo que Jesús le dice. Dice el versículo 22, Lucas 13, 22. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Él iba caminando, iba predicando. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta. ¿Okay? Recuerda algo muy importante, hermanos, que la Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que vio a su Hijo unigénito morir en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios, nuestro Padre, no es que se salven 20, 30, 4,000 personas nomás. El propósito de nuestro Padre es que toda la humanidad sea salvo por el sacrificio de Jesús. Pero el punto importante es este: Jesucristo ya hizo su obra en la cruz. Nuestro Padre Celestial ya envió a su Hijo Jesús a morir a la cruz. Ahora nos toca a nosotros, los necesitados, porque somos nosotros los necesitados, tomar las decisiones correctas para poder entrar por esa puerta angosta, para poder arrebatar ese reino, esa patria celestial, para poder hacer decisiones correctas y vivir la eternidad con Cristo Jesús. Por eso necesitamos nosotros hoy tomar esa decisión. Ya nuestro Padre Celestial hizo su decisión al enviar a su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, dio su vida por nosotros. Ahora, si usted verdaderamente tiene necesidad de la salvación, si usted verdaderamente ama la salvación de su alma, usted quiere vivir la eternidad con Cristo Jesús, es por demás decirle a usted que se esfuerce.
¿Por qué razón? Porque si usted ama eso, usted va a estar apasionado, ¿ok? Apasionado todos los días, consciente de que hoy puede ser el último día de su existir en esta tierra, o hoy puede ser el día que Cristo levante su iglesia. Porque yo creo firmemente, hermanos, que la venida de Jesús por su iglesia está bien cerca, está muy pronto. ¿Okay? Y el problema es, hermanos, si estamos preparados nosotros para podernos ir con Cristo Jesús. Porque hablamos tanto del arrebatamiento de la iglesia. Hablamos tanto de la venida de Jesús por su iglesia. Pero la pregunta es, ¿estamos verdaderamente preparados nosotros para irnos con Cristo Jesús? ¿Amamos verdaderamente la venida de Jesús por su iglesia? ¿Venimos a Jesucristo verdaderamente porque amamos la salvación? ¿Estamos esforzándonos cada día para poder perseverar en los caminos de Dios y ser hallados dignos de entrar al reino de los cielos? ¿Estamos en esa posición nosotros de amar la venida de Jesús por su iglesia? Porque yo le voy a explicar algo, hermano. Cristo sí viene pronto por su iglesia. Viene pronto por su iglesia. Y el que esté preparado se irá con él. Y el que no, aquí se va a quedar. Dice el versículo que sigue, el versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué es angosta la puerta? ¿Por qué no es ancha? Porque en el camino del evangelio uno no hace lo que uno quiere. Uno no vive para satisfacer los deseos de la carne. Uno no vive, hermano, para deleitarse en el ofrecimiento que el mundo da. Uno no vive para establecer su propio sistema de vida. Uno vive para vivir conforme a la voluntad y los propósitos de Dios. Entonces, cuando usted lee Romanos capítulo 8, versículo 5, dice 4 y 5, dice que la carne, la naturaleza humana de nosotros, no se puede someter a la ley de Dios y tampoco quiere. En palabras sencillas, aunque el ser humano sepa en su mente, tenga el intelecto y diga, yo sé que yo necesito a Jesús para ser salvo, su corazón y su imperfección humana siempre lo va a traicionar. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 7, desde el versículo 15 en adelante, Pablo dice, el mal que yo no quiero hacer, esto hago. Y el bien que yo debo hacer o quiero hacer, esto no lo puedo hacer. Una cosa entiendo, dice Pablo, que con la mente sirvo a la ley de Cristo, pero que con el cuerpo sirvo a la ley del pecado. Después Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después él se contesta solo y dice, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La solución se llama Cristo el Señor. ¿Okay? Entonces es muy importante que prestemos atención nosotros, que aunque nosotros como seres humanos tengamos el deseo, el anhelo de vivir la eternidad con Cristo Jesús, siempre nuestro corazón y nuestra naturaleza humana nos va a traicionar. Por eso es que yo le decía anteriormente en relación a lo que significa el bautismo en agua. Usted lo puede ver en Romanos capítulo 6. Significa muerte y sepultura al hombre viejo y resurrección a una nueva vida. Y yo decía esto muy importante. Hay muchas personas hoy en día, millones de personas que se han bautizado sin haber muerto al hombre viejo. Se han bautizado sin haber muerto a la malicia, a la mentira, a la astucia, al rencor, al odio, al amor al pecado, a la vanidad, el orgullo, la envidia, el resentimiento, el amor al mundo. Todavía tienen vivos el hombre viejo en sí mismo, no han muerto al yo. Entonces, esas personas, hermanos, aunque tengan una Biblia en la mano, no van a poderles ser fiel a Dios. ¿Por qué razón? Porque necesitan primeramente morir al hombre viejo para ser sepultado y la resurrección como nueva criatura por medio del bautismo en agua para vivir en vida nueva, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Entonces, hoy en día es lo que estamos viendo. Muchas personas
con Biblias en las manos en las iglesias, pero están satisfaciendo los deseos de la carne, pero están satisfaciendo la demanda de la debilidad de la carne. Entonces, por eso es que Jesús habla y dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué razón? Porque mucha gente quiere hacerlo, pero poco lo lograrán. ¿Cuál es la única persona que lo va a lograr? Aquella persona, hermano, que ha abierto su corazón a Cristo Jesús. Y aquella persona que persevera en la fe sin voltear a ver atrás. Aquella persona que cada día se esfuerza en la fe, porque dice que tiene que esfuérzate a entrar. Porque muchas personas quieren hacerlo, pero poco lo lograrán. Mira, sigamos leyendo para que tengamos más idea de lo que estamos hablando. Okay. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos. ¿Usted sabe cuántos cristianos hoy en día, o hace años atrás, o hace meses atrás, estaban en una iglesia sirviéndole a Dios? Estaban en un púlpito predicando, enseñando, alabando al Señor, eran líderes en las iglesias. Su familia servían a Jesucristo, sus hijos en los púlpitos sirviéndole al Señor. Y ahora los ve a él y a sus familias, a sus hijos, todos desbalagados sin Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue el gran problema? El problema fue que no se esforzaron. No se esforzaron para seguir y permanecer en esa puerta que es angosta. Cuando entramos al camino del evangelio, quiero decirte algo muy importante. Una vez estaba evangelizando a alguien yo, y recuerda lo que me dijo: mire, Floyd, yo entiendo todo lo que usted me está diciendo. Y sé perfectamente, dice, que eso es lo correcto y es lo que necesitamos. Okay. Pero le voy a explicar algo. No me gustaría ir a la iglesia cristiana porque ahí le prohíben a uno fumar, beber, bailar y me enseñó un montón de cosas. Y a mí eso me gusta a mí, me dijo la persona. Yo le dije, mire, nosotros no prohibimos eso. No. Lo que dice que te hace daño es la palabra del Señor. En otras palabras, nosotros la iglesia no estamos para prohibirle a la gente hacer o dejar de hacer cosas. Nosotros la iglesia estamos autorizados para decirle a usted lo que le provoca un efecto negativo, le hace daño, y lo que le hace bien a su alma. Y usted toma la decisión. Usted es el que toma la decisión. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de la puerta angosta y de la puerta ancha, espaciosa. Usted toma la decisión por cuál de ella quiere entrar. Por eso es que hay muchas personas que escogen mejor ser fiel a una religión, porque las religiones no demandan absolutamente nada. No demandan santidad, no demandan el perdón, no demandan de saber perdonar, nada, servicio. Entonces la gente se refugia en una religión porque ahí no hay ningún tipo de demanda. Pero cuando vienen a Cristo Jesús, verdaderamente abren su corazón a Cristo Jesús, se dan cuenta que la palabra del Señor prohíbe todo eso. Y no solamente lo prohíbe, sino que también nos advierte que si nosotros empezamos a cometer pecado, amando al mundo, amando el pecado, desobedeciendo a Dios, tenemos consecuencias. Entonces es imposible, en resumen, es imposible creer que va a entrar uno por la puerta angosta, va a caminar por esa puerta angosta, va a permanecer en esa puerta angosta, amando lo que Dios está desechando. Es imposible. Por eso es que le llama angosta, porque es un poco estrecho para nosotros. Estamos limitados. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Estamos limitados. ¿A qué? A lo que la palabra de Dios dice. Entonces muchas personas no quieren estar sujetos ni a la voluntad de Dios, ni quieren estar sujetos a lo que la palabra de Dios dice. Y por eso es que prefieren mejor hacerse a un lado, apartarse del camino de la salvación. El problema, ¿dónde está? El problema va a estar cuando tenga que darle cuenta a nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús le dice, porque muchos procurarán entrar, pero pocos lo lograrán. Entonces es muy importante que prestes atención. La salvación es para toda la humanidad, para todos los seres humanos, pero no todo mundo la van a alcanzar, porque no todo mundo se quieren esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Usted hoy
puede tomar esa decisión y hacer un giro radical en su vida espiritual y puede guiar su vida por esa puerta angosta donde la vida eterna lo está esperando en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Mira, sigamos leyendo. Dice, estamos en el versículo 25. Dice, después que el padre de familia, hablando de nuestro Padre Celestial, se haya levantado y cerrado la puerta, se me hace, cuando leo este pasaje, me recuerdo el tiempo del diluvio. Recuerda en el tiempo del diluvio cómo el Señor, en capítulo 6 del libro de Génesis, ordenó a Noé construir el arca de Noé que se conoce. Y Noé empezó a predicar. Tanto el tiempo de la construcción del arca como el tiempo que él predicó fueron 120 años. Y para ese tiempo no llovía de los cielos, no cabía lluvia. Entonces la gente creyó que ese mensaje de que se iba a inundar la tierra con agua y que se iba a perder todo era una locura. Igual pasa hoy en día. Hoy en día usted le predica a la gente que Cristo viene por su iglesia y la gente cree que es una locura. Hoy en día la gente está como en el tiempo de Noé, en sus quehaceres, en sus afanes, en sus paseos, en sus fiestas, entretenimientos, en sus diversiones y están desapercibidos. Pero cuando Cristo venga, al igual que en el tiempo de Noé, dice la Biblia que empezó a llover y las aguas empezaron a subir su nivel y la gente empezó a tocar la puerta del arca y le dijeron a Noé, ábrenos porque ahora sí creemos. El asunto que pasa es esto: cuando Dios abre puertas, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Entonces, ahorita que usted está escuchando esta palabra, es el momento que usted tiene la oportunidad para poder entrar a esa arca de la era de la gracia que se llama Cristo Jesús. Porque va a llegar un momento que las puertas se van a cerrar. Las personas van a querer tener tiempo, van a querer una oportunidad, como en el tiempo de Noé, y ya no se va a poder hacer. Entonces es importante, hermanos, que prestemos atención. No pensemos, hermanos, que la Biblia es un libro histórico, un libro de fantasía, es un libro de qué sé yo, de ilustraciones. No, no. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y la palabra de Dios se va a cumplir porque la palabra de Dios salió de la mera boca de Dios. Se va a cumplir. Y todo lo que está en la Biblia, eso es lo que va a pasar. Entonces necesitamos nosotros prestar atención a lo que la palabra de Dios nos enseña cada día. Mira, sigamos leyendo. Dice, de familia, dice, se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. ¿Por qué razón va a decir eso? Porque si usted, hermano, si usted, amigo, usted rechaza a Jesús hoy, si usted cierra su corazón a Jesucristo hoy, en ese momento cuando Jesús levante su iglesia y usted quiere irse con Él, entonces Él va a cerrar la puerta de la misma manera como usted se la está cerrando hoy. En Apocalipsis dice Jesucristo, he aquí, yo llego a la puerta y toco, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre, esa puerta, ¿sabe cuál es? Es tu corazón. Es tu corazón. Dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En palabras sencillas, me voy a manifestar a su vida. Voy a tomar control de su presente y control de su futuro y control de su eternidad. Yo le voy a dar vida y le voy a dar vida en abundancia. Pero déjame decir algo muy importante. Si el ser humano hoy cierra las puertas de su corazón a Cristo Jesús, o si el ser humano hoy rechaza a Jesús después de haberlo recibido en su corazón, en aquel gran día cuando Jesucristo venga por su iglesia, la misma actitud que el ser humano tuvo con Jesús hoy es la actitud que Jesucristo va a tener con ellos cuando quieran una oportunidad, y va a ser demasiado tarde. Así que prestemos atención porque no sabemos, hermanos, el día y la hora cuando tengamos que darle cuenta a nuestro Padre Celestial. Ok, sigamos leyendo. Dice el versículo 26.
entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Sí, son personas que ya conocieron la verdad. Mira, una vez me dijo un pastor mío allá en Nicaragua, me dice, Floyd, ¿usted sabe lo que dice Mateo 24:14? Le dije, sí. ¿Qué dice? Y será predicado el evangelio del reino para testimonio a las naciones, y después de esto vendrá el fin. Dice para testimonio. Y me preguntó y me dice, ¿por qué no dicen para que la gente se salve? Porque no todo mundo tiene el corazón dispuesto para abrírselo a Cristo Jesús. El afán a este mundo, los deleites, la vanidad, el amor a las cosas del mundo, el no querer renunciar al pecado, el no querer dejar de hacer lo malo para seguir haciendo lo que ellos quieren hacer, son cosas que está usando el enemigo para bloquear el corazón del ser humano, para que el ser humano se cierre por completo a la posibilidad de la salvación de su alma, que es Cristo Jesús. Yo sé que en el momento que uno abre su corazón a Cristo, tiene esa responsabilidad de poner atención al consejo de la palabra de Dios y aplicarse esa palabra en su corazón. Me gusta mucho Mateo 7:21. Jesús dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas personas a las que Jesús está refiriéndose aquí en Lucas 13, son personas que estuvieron escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No son personas ignorantes de la verdad, sino que son personas incrédulas hacia con la verdad. Esa es la gran diferencia. Ellos saben perfectamente que Jesucristo murió en la cruz y murió para salvar a todos los pecadores. Saben perfectamente que tienen que abrir su corazón para recibirle como su Señor y su Salvador. Saben perfectamente que tienen que vivir en santidad, en obediencia, en servicio y en sujeción a Jesús como Señor. Lo saben perfectamente, pero deciden abandonar el camino de la verdad, deciden abandonar la fe, deciden abandonar esa puerta angosta para poder vivir en la puerta, en el camino ancho, que es el camino de la perdición. Es el camino del pecado, es el camino del de yo voy a hacer lo que yo quiero porque la vida es mía. Esa es la actitud de los seres humanos hoy en día. ¿Ok? Entonces es muy importante que prestemos atención, hermano. Lo que tú decidas hoy, eso es lo que va a marcar tu eternidad. Porque ya Cristo hizo lo que tenía que hacer. El Padre hizo lo que tenía que hacer. Ahora tú vas a hacer lo que tienes que hacer. ¿Te quieres perder sin Jesús o quieres vivir eternidad con Cristo el Señor? Es una decisión que debes de tomar hoy. Y cuidado para mañana porque es demasiado tarde. Sigamos leyendo. Dice, entonces dice, comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. 27. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Por qué le llama hacedores de maldad? Porque las personas que se apartan de Jesucristo se apartan para hacer lo malo. Las personas que se apartan de Jesucristo se apartan para hacer lo malo. Las personas que viven apartados de Jesucristo están apartados porque hacen lo malo. Mira, quiero que vayamos a San Juan capítulo 3, todavía no pierda ahí donde estamos. San Juan capítulo 3, quiero enseñarte algo para que te des cuenta de lo que te estoy hablando. San Juan capítulo 3, versículo 19 al 22. ¿Ok? Entonces, por eso Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Porque Él sabe perfectamente que ninguna persona, escuche bien, ninguna persona que se aparta de los caminos de Dios, ninguna persona que se aparta de la iglesia, que deja de servir a Dios, ninguna persona que se aparta de la verdad, que se aparta del cristianismo, que se aparta de ese camino angosto, es para hacer el bien. No, es para hacer el mal. Y en esa actitud, en esa determinación de hacer el mal, con eso es que Jesús le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren que dice San Juan capítulo 3, versículo 19, para que se dé cuenta lo que está hablando Jesús
tiene respaldo en la palabra misma. Él dice el 19. Y esta es la condenación, dice que la luz es Cristo Jesús. La luz es Jesús y también se ilustra como santidad, como obediencia, ¿ok? La luz es Cristo. Ok, sigamos leyendo. Vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces decidieron amar el pecado, decidieron amar la maldad, decidieron amar los entretenimientos, decidieron caminar por la puerta ancha porque ahí podían hacer lo que ellos querían hacer. Es muy importante, hermano, que prestes atención a esto. Sigamos leyendo. Dice, porque sus obras eran malas. Porque sus obras, esa es la razón por la que las personas rechazan a Jesucristo. Esa es la razón por qué las personas no vienen a Cristo el Señor. Porque sus obras son malas. Y algo peor, no tienen la determinación o la intención de dejar hacer lo malo. Por eso es que Jesucristo en aquel gran día, cuando Él levante su iglesia y la gente empieza a decirle, Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo escuchaba la palabra de Dios, Señor, yo escuchaba alabanza, Señor, yo oraba, Señor, yo hacía esto. Y Él le va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque nadie, escuche bien, nadie se aparta de Jesús para hacer lo bueno. Nadie. La gente se aparta de Jesús porque quiere hacer lo malo. Entonces las personas prefieren amar más las tinieblas, amar más el pecado que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras son malas. Y no solamente eso, sino que se deleitan haciendo las obras malas y no están en la disponibilidad de abandonar esas obras malas. Es el versículo 20, mira lo que dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrece la luz. La persona que vive practicando el pecado, le dije anteriormente que la gente no se aparta de Jesucristo para hacer lo bueno, se aparta de Jesucristo para hacer lo malo. Entonces una persona, hermano, que practica el pecado, que hace lo malo, rechaza siempre la luz. Va a rechazar siempre a Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que hace? Se refugia en una religión pensando que la religión lo va a salvar. Está equivocadísimo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Si yo le pregunto a usted, ¿qué entiende usted por la expresión en ningún otro? ¿Usted qué me diría? Que no hay otro. No hay otra forma. No hay método, no hay manera, no hay modo, no hay nadie que hacer. No hay nada que hacer. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Entonces, si las personas piensan que rechazar a Jesucristo para refugiarse y para confiar y esperar que su religión lo va a salvar, está perdiendo el tiempo. Y lo está perdiendo, pero de una manera muy, muy grande, porque el Salvador del mundo se llama Cristo Jesús. El Padre, lea toda la palabra de Dios, el Padre no envió a nadie a morir en la cruz por la humanidad. El que murió en la cruz, el Salvador del mundo, se llama Cristo Jesús. Y una vez que el hombre rechaza a Jesucristo por querer andar haciendo las obras malas, él solo está firmando su sentencia de muerte. Dios no condena a los hombres. Dios no manda a los hombres al infierno. Dice la Biblia que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El hombre, por sus propias decisiones, por su propia actitud, mentalidad y determinación, él mismo forma su propio destino, la eternidad sin Cristo Jesús. Mira, sigamos leyendo. Dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a Cristo, no le gusta, no quiere, porque no quiere dejar de hacer lo malo que está haciendo. Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Porque si viene a Jesucristo, si verdaderamente abre su corazón a Cristo, se va a dar cuenta que todo lo que hacía no está correcto. Por eso es que se conforman con una religión. Mira, en el mundo hay más de 3.500 religiones. Las puedes tener las 3.500 en tu vida,
y las 3.500 no pueden salvar tu alma, porque el Salvador del mundo se llama Cristo Jesús. El Padre Celestial no ha autorizado a nadie ofrecer salvación a la humanidad. El único que puede dar salvación a la humanidad se llama Cristo el Señor. Pero si el hombre aborrece la luz que es Cristo por andar en las tinieblas, ya no hay más sacrificio por los pecados, ya no hay a quién más ir, porque Cristo es el único sacrificio que puede limpiar el corazón del hombre y darle vida en abundancia. Y el versículo 21, mas el que practica la verdad, ¿ok?, viene a la luz, viene a Cristo Jesús. El que quiere hacer bien las cosas, usemos esta traducción, el que quiere hacer bien las cosas, viene a Cristo Jesús. No se molesta por la verdad. No se incomoda cuando escucha la palabra. No tiene ningún problema tener que dejar de hacer las cosas malas. ¿Por qué razón? Porque su actitud y su corazón están determinados a hacer lo bueno. Es que todo está en nuestros corazones. O sea, que si tomamos la decisión, la determinación de hacer lo bueno, no tendremos problema de venir a Jesús. Pedro habla en primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, por allá. Pedro dice, sed santo porque yo soy santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Ok, es muy importante. Entonces, una persona que verdaderamente quiere hacer las cosas bien, no tiene problema de escuchar esa palabra. Al contrario, le da mucho gusto. ¿Por qué razón? Porque sabe que la intención de su corazón es la correcta. ¿Ok? No tiene problema venir a la luz. No tiene ningún problema. ¿Por qué razón? Porque la intención de su corazón es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es permanecer en la luz que es Cristo Jesús. Es caminar por ese camino angosto. Es entrar por esa puerta angosta. Perseverar en esa puerta angosta. Esforzándose cada día para poder llegar a la patria celestial. Terminamos ahí, dice, para que sea manifiesta que sus obras son hechas de Dios. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. La persona que tiene buenas intenciones, hermanos, nunca hace las cosas a escondida. Las personas que tienen buenas intenciones siempre hacen las cosas a la vista de todo el mundo. Siempre la van a hacer a la vista de todo el mundo. No tienen por qué esconderse, mucho menos delante de Dios, porque Dios es el que lo ve todo. Dios es el que lo escudriña todo. Entonces, si el corazón de una persona no está en la disposición de obedecer a Dios, no está en la disposición de hacer lo correcto delante de Dios, lo primero que va a hacer es aborrecer la luz. Cuando usted le predique la palabra de Dios, mira, yo he predicado a varias personas y siempre me dicen, no, yo tengo mi religión, pero es que yo no vengo nada de religión. Yo te vengo a hablar del que murió por ti en la cruz, el que puede salvar tu alma. Pero las personas se escudan o se refugian en su religión. ¿Por qué razón? Porque están conscientes que las obras que salen de su corazón no son correctas delante de nuestro Padre Celestial. Quiero que volvamos a Lucas 13. Ok, estábamos en el versículo 27, donde dice, pero os digo que no sé dónde estáis apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Les expliqué por qué Jesús les dice hacedores de maldad. Y la razón es porque la persona que vive sin Jesucristo y la persona que se aparta de Jesús no se aparta para hacer cosas buenas, se aparta para pecar y hacer lo que él quiere hacer. Entonces, por eso es que son hacedores de maldad y están excluidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el momento que la persona peca deliberadamente, en el momento que la persona peca conscientemente, en el momento que la persona programa el pecar, en el momento que la persona se deleita en el pecar, en el momento de que la persona justifique el pecado y argumenta el pecado, es porque no tiene buenas intenciones delante de los ojos de Dios. Y el asunto es que está perdiendo el tiempo porque Dios lo escudriña
todo. Dios escudriña no solamente los pensamientos del hombre, sino también las intenciones de su corazón. No hay nada oculto debajo del cielo que Dios no tenga conocimiento. Él es omnisciente y Él es omnipresente. Así que delante de los ojos de Dios, como dice la palabra, estamos desnudos. Él lo ve todo. Por eso es muy importante, como dice la Biblia, hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus ojos vean sobre mis caminos. Porque es muy importante, hermano, del corazón está la disponibilidad del hombre para hacer el bien o para hacer el mal. Del corazón, ahí está el libre albedrío de los seres humanos. Y usted lo tiene en su corazón y usted puede tomar decisiones correctas hoy o puede tomar decisiones incorrectas. De ambas van a haber consecuencias. Así que tomemos lo correcto para que nos vaya bien en el futuro. Sigamos leyendo. Dice el versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, el 28. Ahí será, dice, el crujir, el llanto, y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Imagínense qué tremendo. Yo me pongo a pensar muchas veces, hermanos, ahorita, mire, yo no sé cuántos miles de millones de personas se han muerto en la historia de la humanidad, pero creo que hay muchos miles. ¿Cuántos de ellos se han muerto fuera de la voluntad de Dios? Han sido excluidos del reino de Dios. Creo que la cantidad es exageradamente muy alta. Me pregunto muchas veces, como pasó cuando Jesús habla acerca del rico y Lázaro. Si usted ha leído esa parábola del rico y Lázaro, usted se va a dar cuenta, hermano, que el rico le dice a Abraham: Padre Abraham, permíteme ir a donde mis hermanos. Permíteme ir. Tengo 5 hermanos. Permíteme ir ante ellos y decirle que se preparen para que no vengan donde yo estoy. ¿Cuántas almas hoy en día están deseando una oportunidad como la que tiene usted y la que tengo yo para poder vivir y perseverar en esa puerta angosta? Yo creo que más del 99% de las almas que se han perdido sin Cristo están deseando una oportunidad. Por eso Pablo decía esta frase, hermano: mientras hay vida, hay esperanza. Una vez que el hombre se muere y se muere sin Cristo, ya no hay más reversa. Hay millones, créame, que hay miles de millones de almas. Hoy en día, miles de millones de almas que están perdidas por la eternidad y quisieran una sola oportunidad para recapacitar y hacer mejor las cosas. El problema que está pasando, hermanos, es que esas personas también tuvieron la oportunidad como la tiene usted hoy en día, como la tenemos nosotros hoy en día. Y algo terrible pasó, que ellos la rechazaron. Ellos pensaron que no había nada más allá después de la muerte. La gente dice estas frases: no, ya murió, va a descansar. Oye, nadie garantiza que va a descansar. Si no tienes a Jesús en el corazón, y te mueres, vas a tener un gravísimo problema, porque Cristo Jesús es el único que puede dar descanso al alma. Es el único que te puede dar descanso por la eternidad. Después de Jesucristo no hay forma, no hay manera. Dice la palabra de Dios. Entonces, la gente a veces se muere alguien, no, ya está con el Señor allá, ya descansando. No, hermano, no pensemos esto. Pensemos mejor en aprovechar la oportunidad que tenemos hoy para que en la eternidad verdaderamente y literalmente podamos vivir ese descanso eterno con Cristo el Señor. Sigamos leyendo. Dice el versículo 29, dice: porque vendrán del oriente, dice, y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, de todas las partes del mundo. De los 4 puntos cardinales se vendrán hombres y mujeres sedientos, necesitados de Dios hoy, y van a formar parte de ese reino eterno con Cristo Jesús. Yo no sé si usted recuerda que estuvimos hablando la otra vez acerca de la iglesia que Jesús va a arrebatar a los cielos. Y hablamos de Tesalonicenses, cuando hablamos sobre el rapto de la iglesia. Y alguien me preguntó una vez a mí, me dijo: oiga, ¿y qué iglesia? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Porque como les dije anteriormente, hay miles de religiones.
hay miles de religiones y todas dicen ser la verdad. No, ninguna es la verdad. La verdad es Cristo Jesús. ¿Cuál es el pueblo correcto? El pueblo correcto es aquel pueblo que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Es aquel pueblo que vive en santidad, en obediencia, en temor, en sujeción a nuestro Padre Celestial. Es aquella iglesia que vive sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Dice Efesios capítulo 5. Entonces, de alrededor del mundo, desde los 4 puntos cardinales de la tierra, de ahí Dios va a levantar ese pueblo y todos aquellos que tienen a Jesús en su corazón, todos aquellos que tomaron la determinación de esforzarse para poder entrar por esa puerta angosta, de todos ellos se va a formar el verdadero pueblo de Dios que va a vivir por la eternidad. De toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, vamos a ser un solo pueblo en Cristo el Señor y viviremos y nos gozaremos por la eternidad con Cristo Jesús. Hermanos, vale la pena no solamente esforzarse, hermanos, en el camino angosto, vale la pena luchar cada día. No importa cuánto tengamos que sufrir hoy, no importa cuánto tengamos que dejar hoy, si la eternidad va a ser con Cristo Jesús. Vale la pena, hermanos, esforcémonos cada día, porque cada día que pasa estamos más cerca. Imagínate qué tan cerca estamos, hermano, que en el libro de Hebreos capítulo 13 dice, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que escribió la carta a los hebreos la escribió hace más de 2000 años atrás. Y hace 2000 años atrás dijo, porque un poquito y el que ha de venir vendrá. Entonces estamos muy cerca para que Cristo levante su iglesia. Ese es el momento glorioso, es el momento maravilloso donde aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios decidieron dejarlo todo, decidieron renunciar al pecado, decidieron renunciar al yo para rendir su voluntad a la voluntad de Cristo Jesús. Renunciaron a su propio derecho para que Cristo fuera el Señor de su vida. Renunciaron a todos los deleites de este mundo para que Cristo fuera su deleite. Y ese pueblo está preparado, porque sí lo está. Hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas delante del pecado, delante de la vanidad del mundo, delante del orgullo, delante de la arrogancia, de la envidia, el rencor, el celo, la idolatría. Hay un pueblo que solamente ha doblado rodillas delante de Cristo el Señor, y ese pueblo es el pueblo que está preparado para irse con Cristo Jesús cuando Él venga por su iglesia. Necesitamos cada día, hermano, nosotros que nos ha sido revelada, hermano, el misterio del reino, a nosotros que se nos reveló los misterios del reino, necesitamos prepararnos cada día, porque mira, hermanos, el día cuando Cristo venga, dice la Biblia, nadie lo sabrá. En un abrir y cerrar de ojos van a ocurrir las cosas y la gente va a querer una oportunidad, pero ya va a ser demasiado tarde. Necesitamos afirmar nuestros corazones en la fe, como dice la palabra del Señor. Necesitamos perseverar en la palabra de Dios. Necesitamos perseverar en la voluntad del Señor. Necesitamos hacer lo que Dios nos manda hacer y ser paciente, estar paciente, porque Cristo dijo que vendría y Cristo va a venir por su iglesia. Dice el versículo, estamos en el 19, ¿verdad? O el 30, perdón. Dice, y aquí dice, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Personas que usted hoy en día, hermano, mire, personas que hoy en día usted los mira en las calles, hermanos, quizás drogadictos, alcohólicos, gente que está metida en adicciones. Y quizás uno piensa, no, este amigo no tiene esperanza. Oiga, cuidado, Dios toca su corazón, esa persona le permite que se arrepiente y esa persona entra primero que nosotros. Nunca diga nunca, porque el que tiene la última palabra es Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 9, porque no es del que quiere ni del que corre, sino que de quien
que Dios tiene misericordia. Dios va a llamar personas de todas partes del mundo, y muchas personas que hoy en día usted y yo quizás pensamos que no tienen esperanza, son las personas que tienen ese corazón dispuesto, que si Dios le hace la invitación, que si Cristo toca sus corazones, lo abren de par en par su corazón y viven agradecidos y viven siéndole fiel, viven siendo firmes a la voluntad de Dios hasta ese momento glorioso cuando Cristo levante su iglesia. Quiero compartirte rápido algunas 2, 3 cosas, hermano, que ya se nos fue. Dice así: cuando un cristiano se esfuerza a entrar por la puerta angosta, su vida espiritual se establece, escuche, se afirma, se fortalece y se vuelve determinante en lo que cree y desea en Cristo Jesús. Una persona que toma la decisión por esforzarse es una persona que se vuelve firme en la voluntad de Cristo Jesús. Porque le voy a explicar algo. Esforzarse por entrar en la puerta angosta significa esforzarse para hacer la voluntad de Cristo Jesús. Eso es esforzarse. Eso es esforzarse para entrar por la puerta angosta. Significa decirle a Jesús: Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? Yo le decía esto la otra vez, hermanos. La fe, creer en Dios no significa que sabemos que Él existe. No, eso es saber que Él existe. Creer en Dios es conocerlo personalmente a Él. Creer en Dios es saber lo que Él quiere y lo que Él le gusta de nosotros. Creer en Dios es hacer lo que Él nos manda hacer. Eso es creer en Dios. Si Dios te dice no mientas, pues no miente. Entonces, cuando tú le crees a Dios, tú haces la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, una persona que toma la decisión de esforzarse para entrar por esa puerta angosta es una persona que toma la decisión de hacer lo que Cristo le manda hacer. Como dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Cristo es el Señor de su vida, usted tiene que hacer lo que Cristo dice. Si usted se quiere esforzar haciendo la voluntad de Dios, entrando por esa puerta angosta, usted tiene que hacer la voluntad de Cristo Jesús y no la voluntad de los hombres, ni de la sociedad, ni de las religiones, sino de lo que dice Cristo el Señor. Punto número 2. Cuando un cristiano decide esforzarse para entrar por la puerta angosta, su nivel o madurez espiritual crece, hasta el punto de llegar a ser un instrumento de crecimiento y edificación en la iglesia. Cuando una persona persevera en la voluntad de Dios, cuando una persona persevera, hermano, esforzándose cada día, con el tiempo Dios lo prepara y Dios lo llama para ser un instrumento para llevar el evangelio a otra persona. No solamente lo alcanza para ser salvo, sino que lo alcanza para ser un portador del mensaje del evangelio, para ser un transmisor del mensaje del evangelio, para ser un instrumento del Espíritu Santo, para que Dios esté hablando a través de su vida. Vuelvo y le repito, hay 3 formas de cómo Dios usa nuestra vida. La usa por medio de nuestro testimonio. Ok, cuando tú vas por las calles, la gente sabe si tú eres cristiano o no eres cristiano. La manera como tú hablas, cómo tú te vistes, cómo tratas a las personas, declaran tu verdadera identidad. Ok, la otra forma, a través de compartir el mensaje del evangelio con las personas, y la otra forma es a través de nuestras obras, las buenas obras que salen del buen corazón, dice Jesucristo, porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, dice Jesús, de ahí habla la boca. Entonces es muy importante que a través de esas 3 cosas Dios usa a los hijos de Dios para llevar el evangelio a otras personas. Una vez que el cristiano decide perseverar, decide esforzarse para caminar y perseverar en esa puerta angosta, Dios lo usa como un instrumento para la gloria y la honra de su santo nombre. Después, con el tiempo, te va usando Dios para que tú seas un portador y tú puedas transmitir ese mensaje a otras personas. El punto número 3, cuando un cristiano se esfuerza día a día, para entrar por esa puerta angosta, es librado de caer,
en las tentaciones de Satanás, porque vence al mundo por medio de la fe. Es muy importante. Cuando tú caminas haciendo la voluntad de Dios, es porque estás caminando en la fe. Y cuando estás caminando en la fe, tienes el poder y la autoridad otorgada por el sacrificio de Jesús para poder vencer al mundo y lo que el mundo te está ofreciendo. ¿Qué le quiero decir? Si una persona no está en la determinación para esforzarse en la fe, para caminar en la fe, hermanos, es una presa fácil para que el mundo lo atrape y lo haga desobedecer a Dios. Mire, quiero que leamos Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante para que usted se dé cuenta. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. La fe, la determinación de obedecer la palabra de Dios. Cuando usted dice, yo le voy a creer a Dios, y usted empieza a poner en práctica la palabra de Dios, usted empieza a aplicarse el consejo de Dios a su corazón, en esa decisión de esforzarse para hacer la voluntad de Dios, usted se aleja del mundo, del pecado y de la maldad. Van a haber ofrecimiento, pero no va a poder caer en él, porque la fe que está usted practicando lo va a llevar a vencer al mundo. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, ama tanto al Padre como también al Hijo. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, escuche esto, por eso le decía anteriormente, hermano, es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Es necesario. Por eso es que no es recomendable que una persona se bautice si no ha muerto al hombre viejo. No es recomendable que una persona se bautice si no sabe el significado, la importancia, el por qué y el para qué del bautismo en agua. No es recomendable que una persona que no haya tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, que no haya tenido ese encuentro que lo transforma, ese nuevo nacimiento, tome ese bautizo. Entonces es importante que tengamos que nacer de nuevo, como habla San Juan capítulo 3, cuando habla de Nicodemos, que fue a buscar a Jesús de noche. Le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Si no nacieres de nuevo, no tendrás parte en el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo siendo una persona ya adulta puedo nacer otra vez? Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. No, es que el bautismo no salva. El bautismo no es para salvación, el bautismo es para confirmación de que ya eres salvo. Pero el que salva es Cristo Jesús. Dice Primera de Juan 5:10, si tienes al Hijo, tiene la vida, y si no tienes al Hijo, no tienes la vida. El Salvador, la salvación es Cristo Jesús. Mira, sigamos leyendo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nueva criatura vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra obediencia. Una persona que se esfuerza día a día por permanecer en la voluntad de Dios está capacitado espiritualmente por la obediencia, está capacitado para vencer al mundo. Quiero que vayamos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante, para que usted se dé cuenta lo grave que es amar al mundo. Primera de Juan 2:15, dice el 15, no améis al mundo, dice Juan también, ¿okay? Ni las cosas que están en el mundo, no la ames, no es bueno. Cuando algo material, cuando algo terrenal ocupa en tu corazón el lugar número uno, ese es tu Dios, ese es tu ídolo. Por eso es que Cristo tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón.
No podemos servir a dos señores, dice el Señor Jesucristo. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Eso es lo que habla Cristo en uno de los evangelios. Mire, sigamos leyendo. Dice el 2:15, no améis al mundo ni las cosas que en el mundo que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ok? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando tomamos la determinación de caminar por esa senda angosta, por esa puerta angosta, que en términos espirituales significa estar sujeto a la voluntad de Dios y renunciar a los deseos, a las intenciones o el apetito de la carne. Cuando determinamos vivir por ese camino angosto, tenemos la facultad y la autoridad espiritual para poder enfrentar al pecado, poder enfrentar al mundo y poder enfrentar al mismo Satanás y vencerlo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso vale la pena que nos esforcemos. Esforcémonos a entrar por esa puerta angosta. Yo sé, hermanos, que es un poco difícil porque nuestra naturaleza humana siempre nos traiciona, siempre nos jala hacia el pecado, siempre. Pero si nos rendimos a la voluntad de Dios, si nos esforzamos un poco cada día, lo podemos lograr. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. La victoria es total, pero solamente en Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, entender por qué tenemos que esforzarnos y necesitamos entender por qué es importante esforzarnos cada día para permanecer por ese camino angosto, que es el camino de la santidad, es el camino de la sujeción a Dios, es el camino de la obediencia, es el camino del temor, es el camino de la renuncia al pecado y es el camino de decirle, Padre, ¿qué usted quiere que yo haga? Es importante, hermanos. Tomemos decisiones porque al final eso es lo que va a marcar, hermano, nuestro futuro eterno, sea con Cristo o sea sin Cristo Jesús. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque estuvimos una vez más. Mañana es miércoles, con el favor del Señor. Aquí vamos a estar. Dios nos va a dar la salud, nos va a dar la vida en Cristo Jesús para poder seguirnos gozando, hermano. Yo le voy a dar un consejito. Esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuércese a permanecer en ese camino angosto. Si la gente se anda divirtiendo a lo loco por ahí, ahí déjelo. Usted camine fiel y firme a Dios, que al final la bendición la va a heredar usted. Quiero saludar a mi hermana Alicia. Alicia, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Siempre estamos orando por la familia, echándole para adelante en el nombre de Jesús. Y hay que seguir perseverando porque pronto viene Cristo por su iglesia. Mi hermana Olivia, Dios le bendiga. Hermana Olivia, Dios bendiga a su familia, bendiga a su hogar. Saludes a nuestra hermana Silvia, si puede hablar con ella. Y hay que seguirle para adelante en el nombre de Jesús. Verónica Wilson, Dios te bendiga. Verónica, parece que te conozco. Ah, eres mi hermana. Dios te bendiga, Verónica. Siempre para adelante. Dale un abrazo a las muchachas, ahí a la morocha, a la flaca. Y siempre para adelante en el nombre de Jesucristo. A nuestro hermano Daniel Urbáez, Dios le bendiga, hermano Daniel. Gracias por estar con nosotros. Dios lo bendiga grandemente. Que sea el Señor bendiciendo su vida y bendiciendo su familia. Mi hermano Darío, hermana Esther también. Dios los bendiga grandemente, hermano. Siempre firmes para adelante, hermano. Dice Jesucristo que si ponemos la mano en el arado y volteamos a ver atrás, no somos dignos de entrar al reino de los cielos. Mi hermano Juan y hermana Lucrecia también. Dios los bendiga, hermano, grandemente, siempre para adelante como buenos guerreros,
hay que echarle para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermana Karina Madrid, Dios le bendiga, hermana Karina, gracias por estar ahí con nosotros. Saludes a Isaac por allá también, y hay que seguir adelante confiando y creyendo en el Señor, que pronto nos vamos con Él, con la ayuda del Señor. Carmen Fierro, Dios le bendiga, Carmen, gracias por estar con nosotros allá en Tijuana. Dios la bendiga grandemente, Dios bendiga a su familia, bendiga su vida, bendiga su hogar también. A mi hermana Anita, Paz y Sami también, Dios los bendiga grandemente, y hay que seguir para adelante. Pronto viene Cristo por su iglesia. A mi hermano Trino Corona, Dios le bendiga, hermano Trino, siempre para adelante. Ya saben, no nada de voltear a ver para atrás. Estamos cerquititas, muchachos, estamos cerquita. Hay que seguirle para adelante, esforzándonos cada día. Pronto nos vamos con Cristo Jesús. Mi hermana Ana Ruiz, Dios le bendiga, hermana Ana, gracias por estar con nosotros. Dios bendiga grandemente su vida, donde quiera que esté usted y su familia, Dios esté bendiciendo su vida. Mi hermana Elsa Chévez también, Dios la bendiga grandemente, Dios bendiga su familia, Dios bendiga su hogar, y que todas las peticiones que usted tiene delante de Dios sean contestadas para la gloria de Cristo Jesús. Mi hermana Berta Aminta Pérez, Dios le bendiga también, hermana Berta. Dios bendiga su vida, bendiga su hogar. Vamos a estar orando por usted, por su familia, para que Dios llene de bendición su hogar, llene de bendición su familia. Mi hermana Albita López allá en Tuxtla Gutiérrez, Dios le bendiga, hermana Albita, ahí para adelante siempre orando a Dios, clamando por la familia. Dios nunca nos abandona y Dios es fiel a sus promesas. Mi hermano Oldemar y hermana Carla también, Dios les bendiga, pura vida, siempre para adelante en el nombre de Jesucristo, hermano, creyendo y confiando siempre en Dios. Día por día tenemos que aplicarnos la palabra a nuestra vida, hermanos, así como cuando vamos al doctor y te da una medicina y estamos pendientes de tomar esa medicina. Tomemos siempre esa palabra día con día a nuestras vidas, porque es medicina para nuestras almas y es el alimento para nuestros corazones. Y mi hermana Esther Chévez, Dios le bendiga grandemente, hermana Esther, y que Dios bendiga a su familia, bendiga a su hogar grandemente. Queremos hacer una oración, pedirle a Dios en esta tarde que nos bendiga de una manera muy especial, que las puertas de los cielos se abran de par en bendición sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre su pueblo alrededor del mundo. Cierra tus ojos y hagamos esta oración. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos en esta tarde, Señor, dándote gracias, Padre, por tu infinito amor, bondad y misericordia. Somos necesitados de su presencia, necesitados de su amor y de su gracia. Somos necesitados de su bondad, necesitados de su justicia y de sus misericordias. Gracias le damos en esta tarde por la palabra, Dios, que nos has traído a nuestros corazones. Somos conscientes, Padre, que nuestra alma necesita cada día más y más y más de ti, Señor. Oramos, Padre, somos necesitados, tenemos sed y hambre de justicia, y oramos para que seamos saciados conforme a tu voluntad y propósito, Dios. Le pedimos perdón en esta tarde, Dios, por los pecados que hemos cometido delante de su presencia. Que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones y que el gozo del Señor sea siempre nuestra fortaleza. Oramos levantando en oración a nuestras familias. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Pedimos perdón por los pecados de nuestras familias y oramos para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les alcance para salvación, Padre. Toca sus corazones, Dios. Prepara sus corazones para que sean abiertos a los pies del Señor Jesucristo, para que se rindan a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Oramos por ellos, Padre. Reclamamos sus almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por tu iglesia también, Señor. Cada uno de tus hijos, Padre, alrededor del mundo, los ponemos en tus manos en esta tarde, Dios, y oramos para que tú vengas guardando a tu pueblo, tú vengas protegiéndolos, Señor amado, librándolos, Padre, de todo peligro, accidente, Padre, toda enfermedad, todo virus. Guarda a tu pueblo, Dios, en perfecta paz.
Se lo pedimos en esta tarde, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. También oramos, Padre, por aquellos hermanos y familiares, Padre, que están pasando problemas de salud, que están en un hospital, Señor, postrado. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret en esta tarde. Pedimos, Señor amado, que vengas trayendo salud, sanidad, restauración a su cuerpo, Dios. Oramos, enviamos tu palabra, Dios, que por la llaga de Jesucristo, Señor, lo declaramos sano y libre para la gloria de tu nombre, Dios. Lo declaramos libres en el nombre de Jesús. Lo declaramos sanos en el nombre poderoso de Jesús, y que todo sea para tu gloria y para tu honra, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Yo bendigo su nombre, Dios, en el nombre de Jesús, y le doy gracias, Padre, porque usted siempre escucha nuestras oraciones. Gracias, gracias le damos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios terminamos en victoria. Mañana, con el favor de Dios, a las 6:30 vamos a estar por acá. Dios nos dé la vida, la salud. Aquí vamos a estar, así que mañana tenemos una cita en esta misma hora y por este mismo canal. Digo, por internet, a las 6:30. Dios los bendiga, pasen buenas tardes, y que la paz de Cristo esté siempre en sus corazones y en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén.